Buenas tardes a todos y todas, bienvenidas a esta nueva sesión de Educapris. Hoy tenemos el gusto de tener al CIS en esta sesión. Siempre es un placer tenerlos, hace mucho no nos acompañaban. El tema que vamos a ver hoy es diferentes tipos de registro sanitario. Creo que es una sesión bastante importante porque es una de las preguntas constantes que tenemos durante nuestros encuentros con la industria. Previo a presentar a los compañeros que nos acompañan, me gustaría decirles que lanzamos en COFEPRIS, en conjunto con el Instituto Nacional de Salud Pública, el Diplomado en Regulación y Riesgos Sanitarios, por lo que queremos aprovechar esta sesión para invitarles a inscribirse. Siempre es muy bueno estar en constante aprendizaje y además, pues ustedes que están en convivencia con toda la tramitología y con la importancia que tiene COFEPRIS, pues siempre es una buena oportunidad para seguir aprendiendo. Entonces, bueno, también nos acompaña Mara Ramírez, que es integrante del programa de desarrollo de talentos COFEPRIS. Aquí tenemos una dinámica muy como de hospital-escuela, entonces los involucramos en distintas tareas, como acompañarnos en Educapris, y nos va a ayudar con la sesión de preguntas y respuestas y presentando a nuestros invitados. Entonces, Mara. Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy nos acompaña el químico Omar González López, egresado de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, con diplomado en Asuntos Regulatorios. Cuenta con 7 años de experiencia en temas de asuntos regulatorios dentro de la COFEPRIS. Asimismo, contamos con la presencia del ingeniero químico Jonathan René Flores López, quien cursó la carrera de Ingeniería Química en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, perteneciente a la UNAM. Ingresó a la COFEPRIS en el 2015 como enlace de alto nivel de responsabilidad, contando con una amplia experiencia en regulación sanitaria y procesos dentro de la comisión. Actualmente se encuentra cursando la maestría de Dirección Estratégica de Salud en la Universidad Europea del Atlántico. Muchísimas gracias. Gracias. Pues adelante. Bueno, pues bienvenidos a todas y a todos. Esta es una sesión más en donde vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de registros sanitarios que se pueden realizar ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y lo vamos a ver desde un enfoque de ingreso de trámites y entrega de resoluciones dentro del Centro Integral de Servicios. Me gustaría aclarar desde este punto que de nuestra parte no vamos a ver detalles técnicos, ya que esto es propio de las unidades administrativas que se encargan de evaluar y dictaminar. Esta plática va más enfocada acerca de aquellos usuarios que tienen el interés de poder presentar este tipo de solicitudes y desean conocer los pormenores con los cuales se debe de contar previo a que se lleve a cabo dicha presentación. Entonces, si podemos, si nos permiten un momento, vamos ahorita a ver la presentación. También comentarles que nos acompaña el ingeniero Jonathan René Flores, quien actualmente nos está apoyando en la coordinación del área de recepción especializada, a quien pues le doy la bienvenida y que más adelante va a contar también con una participación, y al final les agradeceríamos que todas sus preguntas nos hagan llegar a través del chat para poder responder lo más que podamos, y teniendo en cuenta que la COFEPRIS tiene un compromiso con innovar día con día, y justo por eso es que estamos desarrollando estos Educapris y estamos participando para que ustedes tengan un conocimiento mucho más amplio acerca de estos temas que pueden ser de uso diario y que son importantes para todos nosotros. Muy bien. Entonces, como hablábamos desde un principio, tenemos esta plática acerca de los diferentes tipos de registros sanitarios con los que contamos. Vamos a revisar el primer punto, que es acerca de las autorizaciones. Pueden darle a la siguiente, por favor. Muy bien, ¿qué es una autorización? De conformidad con el artículo 368 de la Ley General de Salud, vamos a considerar una autorización cualquier acto administrativo mediante el cual la autoridad sanitaria competente permita que una persona pública o privada pueda realizar alguna actividad relacionada con la salud humana. Es por eso que podemos dividirlo en 4 segmentos. El primer segmento son las licencias sanitarias.
Estas regulan la actividad que se va a desarrollar, ya sea a través de una persona física o moral. El siguiente segmento son los permisos. Los permisos son tan variados como sean necesarios. Es decir, podemos tener permisos de importación, podemos tener permisos para la liberación de productos biológicos, por ejemplo. En cuestión de registros sanitarios, es el tema que vamos a tocar el día de hoy y más adelante vamos a ver cuáles son los tipos de registros con los que contamos hoy en día. Por último, las tarjetas de control sanitario. Actualmente la única tarjeta de control que llega a emitir la COFEPRIS es aquella que regula las actividades de los tatuadores, micropigmentadores y perforadores. Puede que existan otro tipo de tarjetas que regulen de manera local, pero COFEPRIS es la única que emite al día de hoy. ¿Cuáles son los tipos de registro que existen? Pues para COFEPRIS va a regular 4 grandes segmentos. El primero es el de los medicamentos. El segundo, el de los dispositivos médicos. El tercero, el de los plaguicidas. Y por último, los nutrientes vegetales. Muy importante mencionar que estos son los productos que requieren de un registro. Habrá otros como los alimentos, las bebidas alcohólicas, no alcohólicas, que por su naturaleza y riesgo que conllevan a la salud sean regulados a través de un aviso de funcionamiento. Muy importante delimitar que con anterioridad hemos platicado acerca de los avisos y que son de carácter inmediato y gratuitos, mientras que las autorizaciones de las cuales vamos a hablar en este momento, los registros, conllevan un proceso de autorización. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se ingresa la solicitud corresponde un proceso de evaluación para que se pueda determinar si es viable o no el producto que se quiere registrar. Para iniciar vamos a hablar de los medicamentos. Los medicamentos los vamos a clasificar como toda sustancia o mezcla de sustancias que puede ser natural o sintética y que tenga un efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio. Esto es muy importante porque hemos tenido muchas consultas en el módulo de información y a través del centro de atención telefónica del CIS, en donde los usuarios tienen cierta confusión respecto a los suplementos alimenticios, por ejemplo, cuando un producto con vitaminas puede ser considerado suplemento alimenticio y cuando este mismo producto puede ser considerado un medicamento. Como bien está nuestra definición, habla acerca de un efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, mientras que los suplementos alimenticios son aquellos que complementan la dieta diaria y se tiene un estándar en cuanto al contenido de vitaminas y minerales. Esto lo podemos revisar en el Reglamento en Control Sanitario de Productos y Servicios. Si este producto en la ingesta diaria excede este nivel de vitaminas, entonces ya sería considerado un medicamento. Esto es muy importante. También tenemos la confusión al momento en el que se importan los productos como consumo personal. Debe de estar presente en una forma farmacéutica, así como también tener una actividad farmacológica con características químicas y biológicas. ¿Cuáles son los 4 grandes segmentos que logramos identificar dentro de los medicamentos? Están los alopáticos, que pueden ser aquellos que provienen de una síntesis, como los farmoquímicos. También estamos aquí viendo los biológicos, como pueden ser estas nuevas vacunas que se han presentado sobre COVID-19 o, por ejemplo, la insulina que se llega a obtener a través de levaduras. En otro gran segmento tenemos los herbolarios. Los herbolarios provienen de algún producto vegetal, como las plantas, por ejemplo, que pueden ser desde el tallo hasta las hojas, los frutos, todo el componente de la planta puede servir como medicamento herbolario y aquí hay que hacer una aclaración. Tenemos los remedios herbolarios y los medicamentos herbolarios. La diferencia radica en que a pesar de que sean productos vegetales como las plantas, es que los remedios herbolarios únicamente son auxiliares al tratamiento y son para los síntomas que puede tener cierta enfermedad, como por ejemplo tener los síntomas de la gripe, ayudar a estos temas. Esos son los remedios herbolarios, mientras que el medicamento herbolario es aquel que tiene una función terapéutica, preventiva o rehabilitatoria. Eso es muy importante diferenciarlo.
los productos homeopáticos, que así estén estipulados de acuerdo al suplemento de la farmacopea para su preparación, y por último, los medicamentos vitamínicos, que eran de los que estábamos hablando en un inicio, que pueden llegar a tener confusión con los suplementos alimenticios. En un segundo gran grupo tenemos a los dispositivos médicos. Los dispositivos médicos son también sustancias o mezclas de sustancias, así como materiales, aparatos o instrumentos que inclusive pueden incluir a los programas informáticos si son necesarios para su aplicación, que se emplean en combinación con un diagnóstico o que sirven de monitoreo o prevención de enfermedades en seres humanos o son auxiliares al tratamiento de las mismas. ¿A qué se refiere esto? A que por sí mismos los dispositivos médicos no son rehabilitatorios, no tienen un efecto terapéutico, sino que son auxiliares. Muchas veces los podemos identificar como los glucómetros, por ejemplo, que miden el nivel de glucosa en sangre. Sin embargo, esto nos apoya a detectar una posible enfermedad como la diabetes, o podemos tener un baumanómetro que lo que hace es medir la presión arterial y con esto saber si una persona es hipotensa o hipertensa. Sin embargo, no es que tenga un efecto directo sobre la enfermedad que padece el paciente. Asimismo, también tenemos otros productos que pueden servir como sustitutos o reemplazos o pueden corregir o restaurar alguna modificación anatómica o procesos fisiológicos. Hablamos de las prótesis, órtesis y ayudas funcionales. Los aparatos auditivos pueden corregir una discapacidad, por ejemplo, la pérdida del audio. También tenemos los bastones que pueden corregir la postura. Y aquí tenemos grandes rubros de los cuales queremos hablar, que son, por ejemplo, la división de los productos, como son equipos médicos. Los equipos médicos, hemos hablado del glucómetro o del aparato del baumanómetro, así como algunos aparatos que llegan a medir la presión arterial, el latido del corazón, la frecuencia cardíaca, etcétera. Prótesis, órtesis y ayudas funcionales, como son los aparatos auditivos, las prótesis de cadera, por ejemplo, de titanio. Los agentes de diagnóstico, más en específico, podemos hablar, por ejemplo, de los medios de diagnóstico. También hablamos de las pruebas de embarazo, por ejemplo, o las pruebas rápidas que se han aplicado actualmente para detectar COVID-19. Los insumos de uso odontológico, que también tienen una gama muy amplia. Puede ser desde un bracket, inclusive piezas de mano que utilizan los odontólogos, los estomatólogos. Material quirúrgico y de curación, que va desde un curita, valga la redundancia. Hablamos también de gasas, férulas, entre otros productos. Así como, por último, los productos higiénicos. Los productos higiénicos tienen también una gama muy amplia. Actualmente creo que el que está más en boga es el gel antibacterial, que está embebido en este punto como un producto higiénico. Al igual que también, por ejemplo, los preservativos pueden ser considerados productos higiénicos y los lubricantes que se utilizan. Cuando hablamos de este punto, los usuarios a veces nos refieren que si estos productos llegan a ser considerados dispositivos, sí, sí lo son. ¿Por qué? Porque pueden prevenir el contagio de algunas enfermedades, así como, por ejemplo, los lubricantes permanecen dentro del cuerpo humano un determinado tiempo. Hay que considerar que los dispositivos médicos se dividen por clases, 1, 2 y 3, y la clase 1 está dividida en bajo riesgo también. Y esto habla de la permanencia que tienen en el cuerpo o el grado de exposición. Podemos hablar, por ejemplo, de un aparato de equipo de rayos X, en donde a lo mejor la toma de la placa es de inclusive segundos. Sin embargo, el grado de exposición que tiene el paciente es bastante alto por la radiación. Por eso no lo podemos clasificar como grado 1, que es el de menor permanencia, sino a veces se clasifican hasta grado 3 por la radiación que llega a emitir. Entonces, es importante que nosotros nos sustentemos con la normatividad vigente que existe para poder conocer y clasificar nuestro producto y hacia dónde poder presentar la documentación correspondiente. Otros grandes grupos son los plaguicidas y los nutrientes vegetales. Cuando hablamos de plaguicidas nos referimos a aquellas sustancias o mezclas que están destinadas a controlar cualquier plaga. Y esto incluye a cualquier tipo de vector, ya sea que transmita a una enfermedad humana o a animales o a especies no deseadas. Inclusive lo llegamos a ver y es muy frecuente en las cosechas, en los productos vegetales.
Es por eso que estos productos tienen un grado de sensibilidad muy alta. Cuando la persona que vaya a aplicarlos utilice, requiere tener un equipo de protección muy amplio para que no se vea contaminado, ya que estamos hablando de sustancias químicas que son de un grado de peligro muy determinado y por eso requieren de un registro sanitario. Ejemplos tenemos los productos químico-técnicos, los químico-formulados de uso agrícola o forestal, los botánicos, entre otros. Los nutrientes vegetales, por otra parte, son aquellas mezclas o sustancias que contengan elementos útiles para la nutrición y desarrollo de las plantas, que sean reguladores del crecimiento, mejoradores del suelo, inoculantes y humectantes. Muchas veces hemos escuchado hablar acerca de la composta, y la composta puede ser considerada un nutriente vegetal, ya sea porque le estamos colocando elementos orgánicos, inorgánicos, materiales, vitaminas, minerales, perdón, vitaminas, que pueden ayudar al subsuelo a mejorar estas cosechas, a que la planta crezca con un mejor fortalecimiento. Es por eso que tenemos ejemplos como los fertilizantes orgánicos, los fertilizantes inorgánicos, mejoradores de suelo, entre otros. Estos 4 grandes grupos son aquellos que nosotros vamos a regular con un registro sanitario. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿qué requerimos para poder presentar nuestras solicitudes de registro? Primero debemos de obtener un aviso de funcionamiento y de responsable sanitario o una licencia sanitaria. ¿De qué va a depender? Va a depender de la actividad que nosotros desarrollemos y el tipo de producto que vamos a requerir. Sabemos que, por ejemplo, los dispositivos médicos se regulan actualmente a través de aviso de funcionamiento, ya sea por su fabricación o por su comercio. Caso contrario a los medicamentos, que cuando se trata de su fabricación, se requiere de una licencia sanitaria. Motivo por el cual primero debemos de verificar cuál es el tipo de documento inicial que requerimos, ya sea el aviso o la licencia. También debemos de considerar que existen los medicamentos que se autorizan bajo el requisito de no contar con planta en México y ellos pueden hacerlo a través de un aviso de funcionamiento. El siguiente paso es obtener un certificado de buenas prácticas sanitarias o de fabricación. Esto va a ser únicamente cuando aplique. Sabemos que, por ejemplo, los medicamentos y los dispositivos médicos sí cuentan con este certificado de buenas prácticas y que se debe de obtener con previa antelación a que se presente el registro sanitario, además que debe de estar vigente, ya sea que se otorgue a través de la COFEPRIS o se otorgue por una entidad reguladora reconocida. Esto lo vamos a identificar por las publicaciones que se han hecho en Diario Oficial, en donde nos habla sobre las entidades en el extranjero cuya emisión de documento es reconocida por acuerdos internacionales. Si nos aplica el certificado, es el siguiente paso que vamos a obtener. En nuestro tercer paso vamos a hacer la solicitud formal del registro sanitario y vamos a considerar que tenemos 3 variables, ya sea que vamos a presentar una solicitud nueva, es decir, el registro inicial, una modificación que puede ser de carácter administrativa o técnica, dependerá de lo que queremos modificar, y una prórroga. Para el caso de los plaguicidas y nutrientes vegetales, no en todos los casos les aplica una prórroga. También tenemos que observar cómo está nuestro registro inicial, ya que podemos determinar registros que son indeterminados, mientras que en el caso de dispositivos médicos y medicamentos, se requiere emitir su prórroga con 150 días previos a que venzan. Hay que revisar en ese caso el reglamento de insumos para la salud. Sabemos que en mayo de este año hubo una modificación a las condiciones, por lo que debemos de estar al tanto de esas publicaciones. A continuación, mi compañero el ingeniero Jonathan Flores va a continuar con nuestra presentación y hablará acerca de cómo conocer cuáles son los formatos y requisitos que nos aplican al momento de ingresar el trámite. Por favor, ingeniero. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Químico Omar. Gracias por la participación. Bueno, buenas tardes nuevamente. Y bueno, yo voy a hablar acerca de los formatos y requisitos que van a tener que conocer, que en este sentido es la homoclave que nos corresponderá. Y bueno, los pasos a seguir que, a continuación se van a describir.
Lo que primero tenemos que hacer es entrar a un navegador de internet y vamos a teclear www.gov.mx/COFEPRIS y nos vamos a desplazar hacia el banner donde dice comisiones y áreas de la COFEPRIS. Aquí es importante hacerles mención que como es un banner interactivo, pues bueno, está en movimiento y nosotros vamos a ubicar el que dice Centro Integral de Servicios. Una vez que ya lo tengamos ubicado, pues le vamos a dar clic. Ya dentro del Centro Integral de Servicios, lo que vamos a hacer, nos vamos a desplazar hacia la parte inferior y vamos a encontrar dos rubros. El rubro número 1 es de formatos vigentes, que me habla de los formatos que actualmente se encuentran vigentes para presentar todas aquellas solicitudes que nosotros deseamos ante la comisión. O bien, donde le vamos a dar clic para, en este caso, este ejemplo, vamos a darle en trámites y servicios por tipo. Aquí, dándole clic, nosotros vamos a encontrar la cuestión de los trámites y servicios por tipo. Es decir, va a estar si yo quiero ingresar un aviso de funcionamiento, si yo quiero ingresar certificados, si yo quiero ingresar un permiso, un registro. Aquí en este sentido, pues bueno, para continuar con el ejemplo, le vamos a dar clic en el apartado de registros y de registros sanitarios y entonces aquí nos aparecerá. Es importante hacerles mención que dependerá qué tipo de registro es el que nosotros vamos a solicitar. Si es de medicamentos, pues nos tenemos que ubicar en la parte de medicamentos. Si es para la parte de dispositivos médicos, de igual manera. Y para plaguicidas y nutrientes vegetales es lo mismo. Entonces, nosotros aquí seleccionamos para la cuestión de dispositivos médicos. Una vez que nosotros ya le dimos clic aquí en dispositivos médicos, como nuevo, es importante, primero, punto número 1, para yo poder elegir qué homoclave es con la cual yo voy a solicitar mi registro sanitario, primero es importante que conozcan la información que se tiene respecto a su producto a registrar. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes modalidades. Tenemos una modalidad que es de fabricación nacional, una modalidad que es de fabricación extranjera, o bien, si es de fabricación extranjera, pues tenemos que corroborar aquí de ser el caso si es que no tiene unos acuerdos. Por ejemplo, pues ahí tenemos homoclaves, que es acuerdos de equivalencia, que pudiera ser con México, Estados Unidos y Canadá, o de ser el caso inclusive hasta con Japón, ¿vale? Entonces, una vez que yo ya tenga determinado, conforme a mi documentación, la homoclave, entonces le voy a dar clic a la ficha informativa que me aparecerá. Una vez dándole clic, me va a aparecer esta ficha informativa y bueno, ¿qué es lo que me aparece? En esta ficha me va a aparecer en el recuadro de color azul, del lado izquierdo me va a aparecer, aquí dice autorizaciones, certificados y visitas. Esto se refiere a que si yo le doy clic sobre esa imagen, me va a descargar el formato para yo poder llenarlo. Y el que está al lado de ese mismo recuadro, del lado derecho, es el instructivo. Este instructivo es un documento que está en PDF, en el cual, pues, bueno, vienen todas las homoclaves, que una vez que ustedes ya determinaron qué modalidad es la que le aplicará a su trámite, pues deberán de ubicarlo dentro del instructivo para proceder a hacer el llenado correspondiente. De igual manera vamos a encontrar lo que es referente ahí donde dice E5 de color verde. Ese recuadro, si yo le doy clic, me va a direccionar hacia la parte de que yo genere mi hoja de ayuda. Es decir, toda solicitud requerirá de un pago de derechos, pero este dependerá. Y más adelante, bueno, les explicaré en qué consiste. De igual manera, en esta ficha informativa vamos a encontrar lo que es el fundamento legal que le aplique a cada trámite. Y de igual manera vamos a encontrar lo que son, si es que existen o llegarán a existir, algunos formatos auxiliares que se requerirán para que, pues valga la redundancia, ustedes se apoyen para poder tener el requisitado de manera correcta. En esta misma ficha informativa, de manera muy en general, vamos a encontrar los campos que se deberán de llenar en el mismo formato. Estos campos que vemos en la misma ficha informativa son los mismos que yo voy a encontrar en la parte de mi instructivo. De igual manera, lo que yo voy a encontrar en mi ficha informativa va a ser todo aquel requisito documental
que voy a tener que anexar para la solicitud de mi registro sanitario. Y esto es conforme a lo que ya está establecido en el acuerdo de trámites y servicios. Bien, ahora, entonces, recordemos que para medicamentos y dispositivos médicos ocuparemos el formato de autorizaciones, certificados y visitas. Como bien les mencioné en el recuadro de color azul del lado derecho, si yo le doy clic, voy a descargar este archivo, que es un documento que está en Word, en el cual ustedes van a poder manipular dentro de sus dispositivos para que puedan presentar la solicitud. Es importante, y sí, mencionarles que tenemos 3 rubros que dice que deberá de ser llenado a mano, o a máquina, o a computadora. Entonces, para que lo tomen en cuenta. De igual forma, la parte del instructivo, que es el documento que está en PDF, solo tendremos que ubicar ahí pues la cuestión de nuestra homoclave para que conforme, una vez que ya tenga ubicado lo que es mi formato, perdón, mi homoclave con mi modalidad en mi instructivo, pues a la par ya vaya yo llenando mi formato en archivo Word. Bien, para la cuestión de plaguicidas y lo que es de nutrientes vegetales, aplicará la misma ruta. Vamos a tener que identificar nuestra ficha informativa, pero para poder yo llegar a mi ficha informativa, primero necesitaré saber qué tipo de registro es, si es un químico formulado, si es un químico de grado técnico, etc. Para todos aquellos que son plaguicidas o nutrientes vegetales, ocuparemos lo que es el formato de PLAFEST, que de igual manera es un archivo Word para que ustedes lo capturen, lo que es su información, que consta de 11 páginas. Y bueno, lo que es el instructivo de llenado, pues es el documento PDF. Ahora, para mencionarles que los instructivos, como son de manera general, sí es importante que se debe de ubicar lo que es la modalidad de su trámite, para que una vez ya ubicada la modalidad, ya puedan proceder a hacer el llenado de su formato. Y de igual manera lo que es el pago de derechos. Como bien les mencioné, todo trámite requerirá, para registro sanitario, requerirá de pago de derechos conforme a lo que está establecido en la Ley Federal de Derechos. Entonces, lo que yo haré para entrar aquí a las tarifas de pagos de derechos es, nuevamente voy a hacer énfasis en lo que es en la ficha informativa, donde yo les dije que le vamos a tener que dar clic, es donde nos va a referenciar a la página para yo poder solicitar mi hoja de ayuda. De ser el caso, si es que algunos usuarios ya se saben las tarifas, pues ya de entrada pueden generar su hoja de ayuda. Si de ser el caso, si es que no, pues bueno, este ejemplo va a ser, espero y sea muy esclarecido para todos ustedes. Lo que vamos a hacer nuevamente para yo poder llegar a estas tarifas de pagos de derechos, bueno, nuevamente voy a tener que abrir mi navegador, internet, y voy a tener que ingresar a la plataforma de Cofepris, www.gov.mx/Cofepris, y me voy a desplazar a comisiones diarias de la Cofepris y le voy a dar clic en Centro Integral de Servicios. Entonces me voy a desplazar de manera inferior y voy a ubicar la que dice consulta de pagos de derechos que estarán vigentes en este 2021. Si yo le voy a dar clic aquí, pues me aparecerá esta tabla que es un archivo documento PDF donde aparecen todas las tarifas para todos los trámites. Aquí para registros sanitarios será la hoja número 1 del PDF. Entonces, como bien les mencionábamos, para la parte de medicamentos, dispositivos, plaguicidas y nutrientes vegetales que requieren del pago de derechos, pues bueno, ya nada más ahí sí tendríamos que ver las 4 primeras columnas, perdón, corresponde a medicamentos. La parte de dispositivos médicos tendrá que ver conforme a la clase, como bien, a la clase del dispositivo médico, como bien lo mencionaba el químico Omar, si es clase 1, clase 2, clase 3, conforme a lo que está estipulado en la Ley Federal de Derechos, tendrán diferentes tarifas. De igual manera, para la cuestión de plaguicidas y nutrientes vegetales, conforme a su toxicidad, deberán de generar lo que es su pago. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis y sí es importante que lo sepan. Cuando es una solicitud nueva de registro sanitario,
el pago de derechos deberá corresponder al 100% de la solicitud, es decir, conforme a lo que está en la tercera columna, la cuarta, perdón. Y entonces puedo yo someter una modificación de mi registro sanitario. Para las modificaciones de registros sanitarios, pues primero hay que hacer la aclaración si es una modificación técnica o una modificación administrativa, porque dependiendo de lo que ustedes quieran modificar, ustedes pagarán el 50% o el 75% del 100%, ¿no? Y de ser el caso, de igual forma para las prórrogas, deberá de tener el pago correspondiente. Y esto aplicará tanto para medicamentos, tanto para dispositivos médicos, para plaguicidas y nutrientes vegetales. Bien, ¿cuáles son los pasos para presentar la documentación en el SIS? Es decir, yo ya ubiqué qué tipo de trámite es, qué tipo de registro es el que voy a ingresar con su modalidad. Ya llené mi formato y ahora ¿qué sigue? Bueno, una vez que ya lo tengan, realizada toda la información, tengan todo el compendio de todo esto, deberán de realizar el pago de derechos correspondiente. Es decir, en la plataforma tendrán que generar la hoja de ayuda para que acudan a una institución, a un banco, perdón, de su preferencia para que se les genere lo que es el comprobante de pago de derechos. Nosotros, COFEPRIS, no recibimos dinero, solo lo que recibimos son los comprobantes, que deberá de ser el derecho que ya están pagando previo a la solicitud. Una vez que hayan realizado lo que es el pago, bueno, pues se procede a agendar una cita. Es decir, una vez que ya transcurrieron las 48 horas hábiles que se haya efectuado en el pago de derechos, tendrán que generar su cita. Esta leyenda inclusive viene cuando ustedes generan la hoja de ayuda, viene la leyenda que el pago tardará hasta 48 horas hábiles para ser, en este caso, aceptado para la comisión. Una vez que ya hayan generado lo que es su cita, pues bueno, se deberán de presentar el día de la cita con la documentación completa, el formato lleno con firma autógrafa, el pago de derechos original y sus documentos anexos, es decir, todo lo que ya juntaron para presentar su documentación en ventanilla. Y bien, una vez que ya lo hayan ingresado, pues ustedes se preguntarán qué es lo que sigue. Todo trámite por su complejidad tiene un tiempo de atención. Y bueno, esto es conforme al acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. En este acuerdo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Todos aquellos trámites que están inscritos en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, que regula COFEPRIS, ustedes los encontrarán aquí en este acuerdo. Lo que se debe de hacer es ubicar el trámite con su modalidad, es decir, se deberán de corroborar que nuevamente sea con el nombre que es en la columna número 2, en el formato que aplica, y bueno, ahí les indicará en la quinta columna, les indicará el tiempo de atención referente a lo que es su trámite. Como bien les mencioné desde un inicio, nosotros estaremos tomando un ejemplo de dispositivos médicos, y bueno, nuestro tiempo de atención para dispositivos médicos, lo que es clase 1, serán de 30 días hábiles. Para la cuestión de clase 2, será de 35 días hábiles. Y lo que es para la clase 3, serán de 60 días hábiles. Y bueno, de igual manera, en este acuerdo vamos a encontrar lo que es el fundamento legal que le estará aplicando a lo que es a cada trámite. Bien, entonces, una vez que ya tengamos esta información, que ya conozcamos lo que es el trámite, el químico Omar les explicará qué es lo que procede una vez que ya el trámite haya concluido. Muchas gracias. Retomando un poquito lo que nos comenta el ingeniero Jonathan, es importante que cuando ustedes acudan a su cita al Centro Integral de Servicios, presenten su documentación completa.
Esto lleva la solicitud correctamente requisitada con firma autógrafa por su representante legal, que también presenten el pago de derechos original, el que sea emitido por ventanilla bancaria o a través de las aplicaciones, ya sea un pago electrónico, transferencia, y que lleven la documentación anexa en legajos o como la deban de presentar. Cuando la persona que acuda a nuestras instalaciones no sea persona autorizada, nombrada en el aviso de funcionamiento o licencia sanitaria, deberá además presentar una carta poder simple con copia de identificación de quien le está asignando esa facultad, quien la recibe y de 2 testigos. Esto es muy importante porque hemos detectado que al momento en el que el usuario acude a las instalaciones y llega a la ventanilla, no cuenta con dicho documento y nosotros no podemos estar en posibilidad de hacer el ingreso correspondiente. Esos son algunos de los factores que nos han tocado en ventanilla al momento en el que el usuario quiere presentar sus solicitudes, y que justo estas pláticas es para que ustedes conozcan cuáles son las desviaciones más comunes y que puedan subsanarlas a la brevedad. Cuando, como comentaba el ingeniero Jonathan, se presentan diversas solicitudes, también hay que tener como referencia el pago de derechos que se quiere presentar, ya que dependerá de las modificaciones que se quieran hacer a los registros sanitarios, que le corresponde un pago por el 50% o un pago por el 75%. ¿Y cómo ustedes lo van a poder conocer? Pues eso se encuentra en la Ley Federal de Derechos. Ahí nos manifiesta en 2 párrafos cuáles son las características que debe tener cada uno de los pagos. Además que las prórrogas de registro siempre llevan un pago del 75% del pago original. También estar pendiente de las tarifas, ya que año con año se publica en la miscelánea fiscal un incremento de las mismas que se ve reflejado el primer día hábil del año siguiente. Entonces nos ha tocado también que los usuarios no conocen de este incremento y llegan a principios de enero a presentar sus solicitudes y la tarifa ya cambió. Si sucediera esto, se puede utilizar el pago el siguiente año fiscal, siempre y cuando se haga el pago complementario correspondiente. Eso es hasta ahorita como los puntos que hemos detectado. ¿Qué sucede en el caso de que yo ingresé mi solicitud, me entregaron mi comprobante de trámite, ya tengo un número de 14 dígitos asignado y ahora le estoy dando el seguimiento correspondiente? Como bien comentaba el ingeniero Jonathan, tenemos tiempos de atención determinados para la evaluación de cada uno de los trámites. Si yo deseo conocer cuál es el estatus actual, debo de acudir de nueva cuenta al apartado de Centro Integral de Servicios dentro de la página de COFEPRIS y seleccionar el apartado Resoluciones disponibles. Ahí lo que yo voy a visualizar es un campo de consulta en donde tengo que teclear los 14 dígitos de mi comprobante de trámite que se me asignó. Una vez que yo los tecleo, doy clic en buscar, y cuando doy clic en buscar voy a ver cierta información. Primero me va a dar el estatus. En este caso, el trámite que consultamos es un trámite que continúa en evaluación. Si el trámite ya estuviera listo, va a indicar la leyenda listo para entregar al cliente. Con eso ustedes ya pueden acudir al CIS con su previa cita a recoger su resolución correspondiente. Inclusive también podemos ver el estatus de entregado. Eso es posterior a que ya se hizo la recolección de la resolución correspondiente. Vamos a visualizar el número de trámite, el formato en el que se presentó, la clasificación, el subgrupo y la modalidad. Esto debe de corresponder siempre al tipo de trámite que ustedes están seleccionando. Una vez que ya nos detectamos que nuestro trámite ya está disponible en nuestra resolución, tenemos que ir a recolectarla. ¿Y cómo la recolectamos? Pues a través de una cita que vamos a seleccionar específicamente la entrega de resoluciones dentro de la plataforma de la COFEPRIS. ¿Quién puede acudir a esta cita? Puede acudir el propietario o representante legal o responsable sanitario o persona autorizada. Dependerá de la naturaleza del trámite es que se le puede entregar a cualquiera de estas entidades. ¿Por qué? En el caso de registros sanitarios no tenemos mayor problemática al momento de entregar la documental, pero cuando se trata de permisos de responsable de operación o tarjetas de control sanitario y es una autorización, ahí sí tenemos que hacer la entrega directa a la persona. ¿Por qué? Porque la persona es la que realiza la actividad y ellos son los que tienen que recibir su permiso o su tarjeta.
En el caso que nos amerite el día de hoy en registros sanitarios, puede acudir cualquiera de estas personalidades, y si se trata de persona autorizada que en su momento ingresó una carta poder, si no se le folió en el momento del ingreso una copia, tendrá que presentar de nueva cuenta la carta poder simple con copia de identificaciones para poder hacer la recolección. Tendrá que presentar su comprobante de trámite original y, si es el caso, entregar el registro anterior y sus modificaciones. ¿Qué sucede? Que cuando se modifican o prorrogan los registros sanitarios, dependiendo de la naturaleza del mismo, es que nos dictan los reglamentos que se debe hacer a contraentrega el documento inicial, ya sea la última modificación o se tenga que entregar el documento inicial junto con todas sus modificaciones. Habría que revisar cuál es el que le aplica para medicamentos, dispositivos, plaguicidas o nutrientes vegetales. Muy importante esta parte, ya que también algo que hemos detectado en ventanilla es que al momento en el que el usuario quiere recolectar sus modificaciones o prórrogas, no cuenta con este registro inicial o modificaciones y tendrá que regresar una nueva cita para recolectar su resolución. ¿Cuáles son las 3 posibles respuestas que podemos tener? Ya sea la autorización, en donde se nos va a entregar nuestro registro sanitario original junto con sus anexos, una preventiva en donde por falta de documentación o omisión de la misma se nos esté previniendo en un lapso determinado para dar respuesta, y hay que recordar que las prevenciones siempre se da respuesta por escrito libre, con firma autógrafa del representante o propietario, y requieren de cita, o una negativa. Si nos dan una negativa, nos indicarán el por qué no nos pueden otorgar en este momento la solicitud de registro sanitario y cuáles son las deficiencias que tenemos que cubrir. Estos puntos son muy importantes, ya que por la experiencia previa que tenemos, cuando a los usuarios se les da algún tipo de prevención o negativa, se les aclara cuál es el punto, porque generalmente cuando vemos una prevención creemos que nos están diciendo que no, y en realidad no es así, sino es que se puso una pausa al trámite porque le hace falta algún tipo de información y tendrán que complementarla de manera posterior por escrito libre. Eso sería todo de nuestra parte. En cuanto a la presentación, agradecemos mucho su participación, el que estén con nosotros. Voy a ceder la palabra a nuestros compañeros para la sesión de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros, y también muchas gracias a Héctor, que no nos puede acompañar, que es el director del CIS y que está presente a través de su equipo. Viendo la presentación, se me viene a la mente de que siempre estas sesiones son bastante enriquecedoras, porque creo que ustedes son el principal punto de encuentro con los regulados, y muchos de los temas que tocamos durante este día pues son preguntas frecuentes que recibimos, ¿no? Entonces es súper importante que pasemos y repasemos este Educapris, porque es bastante valiosa la información que hoy vimos. Entonces, pues aprovechando que los tenemos aquí, viene la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, Mara, gracias por dirigir esta parte de la sesión. Muchas gracias. Como comentó Pablo, a continuación daremos inicio con la sesión de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta es de Santiago Pulido, la cual dice: para el dossier de fórmulas de alimentación enteral especializada, ¿se requiere certificado de buenas prácticas de fabricación, licencia sanitaria o ambos? Por el momento nos vamos a pegar al acuerdo de trámites, donde el acuerdo nos dice que debe de tener una solicitud inicial previa, ya sea licencia sanitaria o visa de funcionamiento. Dependerá mucho de quién es el solicitante, porque las fórmulas enterales las ha solicitado empresas que cuentan con licencia sanitaria de fabricación de medicamentos o con aviso de funcionamiento también de medicamentos. Habría que verificarlo. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Laura Romero. ¿Hay algún listado de cuáles trámites van en cada rubro, tipo de trámite, en la plataforma de citas? A veces es difícil ubicarlos: correcciones internas, publicidad, respuestas a prevención, revocaciones, y si no lo hacen correctamente, no lo reciben en los trámites en el CIS. Bueno, para contestar esta pregunta voy a hacer referencia a lo que es al manual. En la plataforma, cuando se generan las citas, existe un manual en el cual les indican cómo se genera la cita y vienen los apartados en los cuales ustedes podrán hacer la categoría o pues sí, dar clic en esa casilla, en la cual una vez que ya tengan identificado el trámite, empezar a dar clic y generar su cita. Aquí es importante complementar un poco
que existen categorías globales, no podemos ser tampoco tan específicos al momento de hacer la clasificación dentro de la plataforma de citas. Sin embargo, por ejemplo, si estamos hablando de que vamos a presentar un aviso de maquila, tendremos que seleccionar el apartado de otros avisos. Si el usuario selecciona aviso de funcionamiento y de responsable sanitario, es una incongruencia y es motivo por el cual nosotros les hacemos la observación correspondiente. Igual, los avisos de publicidad van en la sección de otros avisos. Estos segmentos también están acoplados a los 13 formatos que existen actualmente. Es importante que revisen el manual y si cuentan con alguna duda, se puedan acercar al centro de atención telefónica, que con gusto les va a poder orientar. Muchas gracias. Esta pregunta es de Carlos Morales desde la plataforma de Facebook. ¿Por qué los desinfectantes no requieren registro? Tendríamos que ver la naturaleza del desinfectante porque hay que tener en cuenta que no todos los productos son considerados dispositivos médicos. También hay que ver los acuerdos previos en donde se establecen cuáles son aquellos productos que no van a ser considerados dispositivos médicos y que estamos hablando del 2014. Habría que verificar en diciembre del 2014 las publicaciones en Diario Oficial y es importante que si ustedes cuentan con alguna duda sobre si su producto puede ser o no clasificado un medicamento o un dispositivo médico, ingresen su consulta por escrito libre a través de las ventanillas del Centro Integral de Servicios con su previa cita y ahí la autoridad les va a dar respuesta por escrito de la misma forma y los orientará sobre cuáles son los puntos que deben de cumplir. Perfecto. Esta pregunta es de Fernando AC desde YouTube. La licencia sanitaria y el GMP vigente del fabricante del medicamento la licencia sanitaria y GMP vigente del fabricante del medicamento para medicamentos alopáticos me ampara para registrar un medicamento herbolario. Eso tendrían que consultarlo con la Comisión de Autorización Sanitaria, ya que como hablamos desde un inicio, nuestra plática no es de carácter técnico, sino más bien es informativo acerca del proceso que deben de llevar a cabo para presentar los trámites. Con todo gusto nosotros hacemos llegar la pregunta para ver si nos pueden retroalimentar e igual al usuario que la consulta. Muchas gracias. La siguiente es de Fabi Martínez de YouTube. ¿Hay alguna guía o referencia de criterios de agrupación de productos para ingresar a trámites de registro? Tendrían que revisar el reglamento que le corresponda, ya que el reglamento de insumos para la salud es el que nos va a dar la pauta, al igual que la Ley General de Salud, y también el reglamento en materia de registros, permisos y certificados de plaguicidas y nutrientes. Ahí ellos pueden observar cuál es el producto que tienen y si puede entrar en alguna de esas categorías. Y como lo dije anteriormente, también que puedan, si tienen duda, consultarlo por escrito para que la autoridad les aclare. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Yuri. ¿Qué pasa con las resoluciones que indican que no requieren respuesta? Bueno, ahí sí nada más es importante saber porque no todas, hay cierto tipo de trámites que por naturaleza no requieren de una contestación por parte de la autoridad, pero esto ya depende de cada solicitud. Ahí sí desconoceré más, o sea, en qué sentido sea su pregunta, digo, puesto que hay algunas que por naturaleza no requieren contestación, pero bueno. Ahí complementando un poquito, por ejemplo, las visitas de verificación para la liberación de algunos productos, la respuesta en sí es que vayan y le hagan la visita. Entonces, esta no le van a dar por escrito cuándo le van a ir a hacer como tal la visita, sino que se presentará a la autoridad para constatar, por ejemplo, una destrucción o para constatar que se libere un biológico o que se libere un producto que es precursor químico. Estas son aquellas que, como menciona mi compañero, el ingeniero Jonathan, pues no requieren una respuesta y tendríamos también que revisar en precisión cuál es el tipo de solicitud que se presentó. Muchas gracias. La siguiente es de José Rodríguez. ¿Siguen solicitando el poder de representación legal en copia certificada para el ingreso de trámites al CIS? Bueno, si el promovente no se encuentra acreditado mediante el aviso de funcionamiento o licencia sanitaria, si no se tiene registrado en el sistema, se le pedirá la acreditación jurídica del promovente, que en este caso sería del representante legal. Y tendrá que presentarlo en original y copia. La copia siempre es la que vamos a integrar al expediente y la vamos a devolver el original. También considerar que para el tema de registros sanitarios, los usuarios siempre tienen que acreditar su personalidad jurídica dentro del dossier que integren. Entonces,
es muy importante que si ustedes tienen que presentar este tipo de solicitudes, más allá de que además de acreditar en el CIS, lo tengan que acreditar dentro de su dossier, lo tienen que integrar. Y si es su deseo, por ejemplo, presentar una serie de registros continuos y que su documento notarial original o su copia certificada se encuentre en el dossier y no tengan o quieran hacer el pago de diversas copias certificadas, es que ingresen un escrito libre con su instrumento original al área donde van a presentar el registro y les evalúen su instrumento. A partir de eso, la respuesta, cuando ya les verifiquen su acreditación jurídica, es que pueden correlacionar con este escrito libre y sustituir con una copia simple nada más. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Yolo. En caso de no cumplirse los tiempos de respuesta mencionados, ¿qué acción se puede tomar por parte de la industria para ayudar a la COFEPRIS para el cumplimiento de los tiempos mencionados? Volvemos al mismo punto. El tema de los rezagos o tema de tiempos de atención prolongados lo tendríamos que ver directamente con el área que está evaluando. En este caso, nosotros solo estamos comentando acerca de carácter informativo sobre los trámites que se pueden presentar. Muchas gracias. El siguiente es de Carmela Sánchez. Buenas tardes. ¿Existe un tiempo establecido para actualizar el listado de medicamentos de referencia, el cual es necesario para las prórrogas de registro? Gracias. Seguimos en el mismo. Vas a la misma respuesta. Una gran disculpa para todos los que nos están escuchando en este momento viendo, porque no tenemos nosotros como área del Centro Integral de Servicios esa información. Tendrían que revisarla directamente con la Comisión de Autorización Sanitaria. Me parecería que a lo mejor más adelante se pudiera dar alguna plática con ellos en EducaPRIS acerca de este tipo de preguntas que son también frecuentes, y pues eso sería como parte de nosotros. Sí, tratemos de aprovechar las sesiones para dirigir las preguntas hacia los temas vinculados al CIS. Cas ya nos ha acompañado en varias sesiones, entonces aprovechemos la oportunidad. La siguiente pregunta es de Karen Trejo. ¿El ingrediente activo usado para plaguicidas también requiere registro sanitario? Tendríamos que revisarlo con la área correspondiente porque lamentablemente nosotros no tenemos esa capacidad de evaluación técnica para decirles, orientarles en ese aspecto, y no queremos también proporcionar información que sea incorrecta en este momento. Muchas gracias. De Star Ruiz, para obtener un registro de una fórmula de alimentación especializada, ¿se requiere aviso de funcionamiento o con una licencia de fabricación de medicamentos es suficiente? Podría ser con cualquiera de las dos autorizaciones el que ingrese la solicitud. De Ana Bey, desde nuestra plataforma de Facebook Live, ¿la pasta de dientes no necesita registro en COFEPRIS? Pues todo dependerá de la formulación de la pasta de dientes. Recordemos que la pasta de dientes puede estar regulada como un producto cosmético o como un dispositivo médico, pero ahí sí desconoceré, puesto que la información es relacionada a su producto y su concentración y su formulación, perdón, que tenga su producto. Sí, o sea, si su producto es nada más una pasta dental de limpieza, va a ser considerado un cosmético, porque hay que tener en cuenta que los cosméticos son aquellos que mejoran la apariencia, ya sea de tejidos, etcétera. Mientras que si esta pasta dental tiene algún efecto terapéutico para aliviar, no sé, por ejemplo, la irritación de las encías, o que tiene algún efecto sobre las bacterias que están presentes en la boca, entonces ahí sí debería de considerar y revisar si puede ser catalogado como un dispositivo médico. Muchas gracias. De Dalia Hernández, para las prórrogas de registro sanitario de medicamentos alopáticos, se tiene que seguir ingresando el checklist, aun cuando conforme a la reciente modificación del RIS, algunos rubros ya no aplicarían, como es el caso de etiquetas en uso y GMP del principio activo. Actualmente la Comisión de Autorización Sanitaria no nos ha todavía dado la indicación de que este formato auxiliar, que es el checklist, se deje de utilizar o se haya actualizado. Tienen que estar pendientes de la página de COFEPRIS, ya que a través de este medio es que se le puede brindar más información si es que se llega a actualizar, se llega a acoplar al nuevo reglamento que se modificó, y ahí lo podrán verificar. Actualmente no tenemos alguna otra indicación respecto a este punto. Muchas gracias. De Adriana, ¿los productos para alimentación enteral están en cuál de los 4 grupos de medicamentos? No están dentro de los grupos de medicamentos porque el registro que se otorga para ellos es específico. No está englobado dentro de la sección de los medicamentos.
Me parece que creo que es importante que hagamos algún tipo de interacción con la fórmula enteral. Creo que hay muchas dudas respecto a ese tema, ¿no? Sí. Creo que sí sería importante Bueno. considerarlo, ¿no? La siguiente pregunta es de Lourdes Morales. ¿Las toallas húmedas antibacterial en qué categoría entra y requiere registro sanitario? Volvemos al punto, tendrían que consultarlo a través de escrito libre, ya que dependerá también de la concentración y tipo de producto que tengan las toallas para que puedan ser consideradas o no dispositivo. Actualmente el que sí es considerado dispositivo médico es el gel antibacterial. Muchas gracias. De Cristina, ¿un parche vitamínico requiere registro? Si el producto tiene un efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, sí lo va a requerir. Y serían todas las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mara, por dirigir esta parte de la sesión. Y antes de finalizar, me gustaría volver a invitarles al diplomado que lanzamos en conjunto con el Instituto Nacional de Salud Pública, el cual el registro lo podrán encontrar tanto en la página de la Escuela de Salud Pública de México como en nuestras redes sociales, así que manténganse sintonizados y próximamente les estaremos enviando más información. ¿Algo más que quieran añadir antes de irse? Más que la solicitud acá de que otra vez esté aquí. Bueno, pues nos queda por nuestra parte agradecerles a todos por habernos visto en esta ocasión. Es un tema bastante amplio del cual nosotros, como les comentamos, les podemos dar una perspectiva del inicio. Ya nuestros compañeros de la Comisión de Autorización Sanitaria, que son los que se encargan de dictaminar o evaluar, podrán dar profundidad al tema. Agradecer a ustedes por habernos también acompañado y guiado en esta plática. Agradecer al ingeniero Jonathan Flores por también habernos acompañado y al maestro Héctor, que en esta ocasión no pudo acompañarnos, sin embargo está presente dentro de esta parte de la plática del CIS. No sé, ¿qué decirlo? En cuerpo y alma. Perfecto. Mara, ¿algo que quieras agregar en tu bautizo en Educapris? Muchas gracias por tenerme aquí y esperamos seguir haciendo este tipo de dinámicas que impactan en la retroalimentación de la institución con la población. Es correcto. Justo es el propósito de estas sesiones. Pues los esperamos el próximo jueves con el tema Herramienta GBT, que va a estar aquí el área internacional ilustrándonos de este nuevo mecanismo que tiene la OPS y la OMS para evaluar a las agencias reguladoras. Entonces será un tema bastante interesante y es un proceso al que COFEPRIS próximamente se estará sometiendo. Nos mantenemos en contacto.